Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Stock Disponible, el escenario del poder, desde acá, desde casa, desde la cuarentena, los que aún podemos hacerla. Cuarentena hemos hablado, una palabra también que tiene una connotación ideológica de cómo se está manejando la cuarentena. Ahora se le levantó a la comuna de Independencia. El propio alcalde de Independencia no sabe pues, por qué se levantó finalmente a partir del jueves esta cuarentena, y otras comunas, las más acomodadas de aquí, de la región metropolitana al menos, se mantienen en cuarentena. Necesitamos certidumbres entre tanta incertidumbre que nos rodea a todos, no solamente a los chilenos, sino que al mundo entero, en lo que estamos metidos y cómo se combate esta inédita pandemia. Y dentro de las cifras que no se entienden es la real capacidad de ventiladores automáticos o mecánicos artificiales que tenemos en el país. Daba una cifra el presidente Piñera ayer que fue desmentida hoy día por interferencia. Decía que habían sido previsores en el gobierno en enero, habían contratado una cierta cantidad, y dice interferencia, no, en enero se contrató un ventilador, uno. Y ahora dice sí, pero no te lo leo desde acá, dice que la frontera entre la vida y la muerte, con la capacidad actual, Chile solo soporta 63.000 contagios. Es solo lo que soporta Chile por la capacidad de ventiladores automáticos que tienen. Certidumbres, eso es lo que le está pidiendo uno hoy a la autoridad. Lo dijo ya el Colegio Médico, cifras concretas, cifras reales, ¿no? Estas polémicas con la alcaldesa Katy Barriga, si era o no era coronavirus, en fin, y todo lo que ha ocurrido a partir de eso, el divorcio que tiene también el presidente con sus propios partidarios, con sus parlamentarios, por ejemplo, con sus alcaldes, no hace más que ir sembrando más y más incertidumbre. Bueno, vamos a hablar de eso con una periodista que también es parlamentaria, con Pamela Giles, para ver también cómo lo ve ella desde su punto de vista de política, pero también la información, cómo se está manejando desde también su cuarentena, desde el puesto de trabajo, desde la Cámara de Diputados. Hablamos con Pamela Giles del Frente Amplio Partido Humanista. ¿Cómo está, Pamela? ¿Cómo estás, Freddy? Mi ¿Cómo está? editor, mi cómplice y todo. Qué alegría verte. Igualmente. Oiga, ¿nos tenemos la canción suya? Baby Keep Smiling. Da, 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 da. Está sonando de fondo, ¿no? Yo creo que ahora ya tengo otra canción que son como unos reggaetones de coronavirus que hay. Ah, sí. La última vez le gustaba el K-pop a usted. Claro, la próxima vez tenemos que perrear. Hay unos de coronavirus especiales. Oye, a propósito de su canción de Pamela, Keep Smiling, ¿no? Pucha, que está costando mantener la sonrisa, ¿no? Dentro de todo, es lo que... ¿Cómo lo ha vivido usted todo este proceso, no? Bueno, estamos en una situación realmente de película cinematográfica, y es impresionante cómo hemos vivido en el último año, en los últimos 6 meses, situaciones francamente límites en el país y en este caso en el mundo que jamás habíamos pensado vivir. Yo creo que tuvimos un llamado estallido social que fue probablemente impensado, que íbamos a vivir una situación de ese tipo, y ahora se refuerza con una situación que además es planetaria. Llevamos poco más de 5 meses desde el llamado despertar social o estallido social, y parece un siglo, ¿no? Es como volver a los 17 según Violeta Parra esto, ¿no? Es como que uno se pregunta qué viene después. Sí, ¿Qué sorpresa nos tiene preparado el destino? Porque ya es como que hubiéramos llegado al límite de las posibilidades. Oiga, pero ha sido Pamela, una semana de operaciones políticas, ¿no? Sí. De esta pandemia. Sí, antes yo le iba a decir que escondiéramos las botellas de vino por si acaso no se nos ven acá. Yo voy a esconder la mía. Yo me preguntaba qué pasaría si alguien que tenga menos poder en las sombras hubiera protagonizado una escena del estilo de la que vimos en el Senado. Sí. Por ejemplo, si hubiera sido yo la que soy descubierta legislando... Votando con una botella. Con una botella, claro. ¿Cómo estaría el escándalo? Y es impresionante lo censurado que están los medios de comunicación. Es fácil darse cuenta del poder que tienen los grupos económicos y cómo tienen absolutamente controlado, como en una dictadura comunicacional, claro, los medios de comunicación, cuando tú ves que la cobertura de eso que sería escandaloso en cualquier parte del mundo ha sido mínima. Es como que no existiera, como que existe tras bambalinas solamente, como que fuera una copucha de farándula esto de estar legislando entonada. Sí, aquí, ¿quién cierra? Además, estamos hablando de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no? Que votó en su cama con una copa de vino al lado, trabajando desde su casa, al teletrabajo, pero con un teletrabajo de parlamentario. ¿Qué es lo que encierra, además, cree usted, una actitud como esa, diputada?
Bueno, yo fui la única que votó en contra El del teletrabajo. voto telemático, del voto a Claro. distancia en la Cámara. A mí me parece que el voto telemático, y aquí hay que hacer una diferencia porque se le ha tratado de confundir con el teletrabajo, ¿ya? Yo voté contra el voto telemático porque me parece que la función parlamentaria es directa y que la soberanía popular nos ha entregado a nosotros una labor de representación, de legislación, de fiscalización, que solamente puede hacerse presencialmente. Y se presta este voto telemático para situaciones tan insólitas y perjudiciales como la que hemos visto en estos días, que por lo demás se reduce como a la anécdota. O sea, aquí no hay un paso a ética, no hay una acusación ante los tribunales frente a una situación que es francamente afrentosa hacia nuestros representados y hacia el país. Sí, interesante también su punto de vista, Pamela, como periodista, ¿no? De cómo se está manejando, cómo se está leyendo todo lo que estamos viviendo desde distintos medios de comunicación. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Freddy, desplegándome en mi condición que nos unió, ¿cierto? De la pizarra, esa famosa pizarra, más que en mi condición de diputada, que no la pierdo, por supuesto, en mi condición de analista política o de quien intenta analizar lo que está pasando, a mí me parece que en las últimas semanas quedan claras algunas cosas que no se han dicho a través de los medios ni se van a decir, porque estos medios archicontrolados por los grupos económicos son el elemento fundamental de la política hoy día, ¿ya? Por ejemplo, no se dice algo que en principio sonaría bueno para el poder, y es que Piñera se salvó. Piñera se salvó, y tú mismo me hiciste a mí y le has hecho a tus entrevistados consecutivamente una pregunta que es, ¿pasa el año Piñera? ¿Logra llegar al fin de su periodo? Y yo te dije que no, y hoy día tengo que rectificar. El acuerdo de paz, en principio, y luego el coronavirus, salvaron a Piñera, y ya es un hecho que hay que constatar que Piñera va a cumplir el total de su periodo, cosa que Piñera descubrió ya hace rato, descubrió muy poco después del acuerdo de paz, y entonces diseñó en ese momento, después de la firma del acuerdo de paz, a la que confluyeron, ¿cierto?, todos estos sectores políticos que se unen para conservar sus privilegios, apostó a cómo sería esa continuidad Piñera en el gobierno. Y hoy día, en esta semana, estamos viendo, yo creo, algunos asuntos claves de eso, como por ejemplo el que está en curso la campaña presidencial. Usted dice que ya comenzó, se instaló. Claro, a mí me parece que uno de los personajes más interesantes de este periodo, lejos, por lo complejo y porque es un personaje literario realmente, que es Mañalich, el ministro de Salud, dice una gran verdad en medio de una mentira. En esta última locución que le costó el estar fuera de las pantallas durante las últimas 48 horas y probablemente por un rato más, él dice que los alcaldes están en campaña. Y efectivamente los alcaldes están en campaña, como hemos visto, por ejemplo, a raíz de esta operación comunicacional y política que hace Maléfica, Evelyn Matei, ¿cierto?, que logra llenar de pánico a la población esta mañana. A través con los permisos de circulación. Claro, a partir de eso, ¿cierto?, logra instalar en un primer momento que este Congreso no sirve para nada, pero fundamentalmente lo que hace Evelyn Matei es que haya pánico en la población y se produzcan aglomeraciones que son gravísimas en este momento, que es justamente lo que desde el Congreso se trató de evitar. Evelyn Matei, Maléfica, está en campaña, una campaña por la vía del terror, que es lo que ella conoce bien, es su instrumental. Pero no son solamente los alcaldes los que están en pantalla, Freddy, sino que yo creo que lo más importante y lo que no dice Mañalich es que está en curso y desatada la próxima campaña presidencial con contradicciones profundas al interior de la derecha.
A ver, ¿quiénes serían entonces los protagonistas? ¿Y cómo se entiende también el papel que ha tenido Mañalich contra los alcaldes y puntualmente la alcaldesa Katy Barriga, ¿no? Que se filtraron unos WhatsApp de un grupo de la UDI, donde el esposo de él, ¿no? Joaquín Lavín Jr., le pedía al presidente que se disculpara con su señora, ¿no? En el último capítulo de esta saga, porque seguramente mañana Sí, claro. tendremos otro. ¿Ah? Pero ya establecido que, en mi opinión, y espero convencerte y convencer a quienes nos están viendo, lo que hay detrás de esta supuesta farandulización de la política, porque recordemos que en esta disputa entre Mañalich y Barriga aparecen también unidos todos estos políticos sabonarola que tenemos en este país, los puristas, los antifarándula, que advierten respecto del asco de la frivolidad, ¿cierto? Hasta Conchalorito se va por los palos en esta oportunidad. No me toca Conchalorito, ¿ah? No, pero Conchalorito yo lo encuentro un gran personaje, pero que, pues lo queremos. Que el mejor personaje del momento, y en esto quiero confesarme, el mejor personaje del momento, no porque yo esté de acuerdo con él, sino que porque me parece que tiene todos los elementos de un personaje shakespeariano, es Mañalich, ¿ya? Mañalich, que recordemos, ha dicho claramente que él no tiene ninguna lealtad ni hacia el gobierno, ni hacia la derecha, menos al pinochetismo, del cual él se ha desmarcado claramente, que su única lealtad es contra Piñera. Sin embargo, lo vemos en esto que yo advierto que es la campaña presidencial desatada por parte de la derecha, reemplazando a Piñera. Ajá. ¿Cuál es la figura que en el último mes se posiciona como el centro del poder, como la personalización del poder presidencial? Mañalich, frente a una figura blanda, desaparecido Chadwick, ¿cierto? Frente a una figura blanda como era Blumel, sigue siendo, pero es como que no existiera, como que no estuviera. Pero, frente a esta verdadera Pilar Sordo, que es Carla Rubilar, que ya nos tiene a todos hasta aquí, está transformada en Pilar Sordo con el cariño y el amor, ¿ya? La única figura capaz de aparecer como una figura patriarcal, autoritaria, y que tiene efectivamente el poder es la de Mañalich. Ya. ¿Y lo ha hecho bien en ese sentido, cree usted, desde lo comunicacional? Porque uno ve las redes sociales y ha creado también todo esto que ocurrió con el espacio Riesgo, por ejemplo, de ahí en adelante, y toda la pelea que ha tenido con el MinSal, por ejemplo, con el colegio médico, por cifras que se dan, no se entienden, poco transparente, lo que pasa ahora con los ventiladores artificiales, automáticos, con el que hablábamos recién en la introducción, Pamela. En términos, si lo analizamos como la principal, el personero central de esta crisis, que es una crisis de salud pública planetaria, lo ha hecho, por supuesto, Freddy Pesci, francamente, y probablemente lo seguirá haciendo peor cuando se descubra, por ejemplo, que aquellos respiradores artificiales que tenían que llegar no han llegado y que necesitan una etapa de capacitación, no es cuestión de llegar y enchufar uno de los funcionarios. Pero en los términos que a mí realmente me interesan en este momento que estoy conversando contigo, que es en términos políticos, lo ha hecho fantástico. Fíjate tú que en las últimas semanas desaparece Desbordes, desaparece Alamán, desaparece Blumel. Analiza qué es lo que ha pasado en términos políticos y emerge esta figura todopoderosa que, en definitiva, haciendo desaparecer a Piñera, le permite a Piñera remontar en su imagen, ¿ya? Pero todo sería fantástico si no fuera, porque hay una disputa ahí, pues, con la otra candidatura que tiene la derecha. Si quieres, después hablamos de la oposición, donde hay un drama mayor en estos términos, que es que no hay candidato. Entonces, están conectados al respirar automático en la oposición, ¿no? Están a punto de tener que ser conectados los respiradores que todavía no llegan, los respiradores italianos, la oposición. Pero en estos términos aparece entonces nada menos que la nuera del principal candidato presidencial hoy día vigente en la derecha, y se produce esta disputa pública
que no tiene nada de frívolo, porque lo que está en cuestión, Freddy, en esto que yo considero que es la campaña electoral de la derecha desatada, la campaña presidencial, lo que está en juego es el atributo fundamental de un candidato a la presidencia, que es la confianza de la gente en esa persona. Y eso es lo que están disputando Mañalich y Katy Barriga, ganando hasta ahora. Sí, perdona, estoy claro, muy a la esquina. No, qué interesante lo que dice usted, porque, Pamela, porque claro, no, pareciera que tiene una cáscara frívola, pero detrás de eso hay una lucha de poder entre el lavinismo y el piñerismo importante, ¿no? Para esta candidatura que viene una vez que pase el coronavirus, pero de cabeza ya la candidatura presidencial. Ni siquiera a gobernadores, no, sino que para presidencial derechamente, ¿no? La pelea a cuchillazo, y eso que nos falta un personaje, que es Osandón, que sería el tercer candidato de la derecha, un candidato que no logra emerger hasta ahora con fuerza, pero que está presente y que puede ser definitorio, y que tiene, cierto, su principal anclaje público en esta disputa que se está dando a través del alcalde Codina, que es un osandonista, y que ha tenido una tremenda presencia. Sí, ahora, en esta disputa de esta semana, porque lo podemos, si tú quieres, ir viendo semana a semana, si te parece, sería va ganando Katy Barriga, en mi opinión, contra todo lo que dice la clase política escandalizada con la frivolidad de Robotina, va ganando lejos Robotina. De partida dejó fuera de cuadro por 48 horas a Mañalich, que es un campeón. Y yo creo que esto puede continuar todavía, solo que en La Moneda nos están viendo, entonces mañana van a hacer aparecer a Mañalich o por respuesta, pero lo tienen un rato guardado. Pero Katy Barriga gana, ¿por qué? Básicamente porque ella cuenta con el desprecio de la clase política, el desprecio aparente de los medios de comunicación, que sin embargo operan para ella sin quererlo, pero justamente por eso el cariño y la credibilidad del público, el electorado. Pamela, no es casualidad. Ella es la única que nos dice la verdad. Claro, y no es casualidad que se filtre un grupo de WhatsApp de la UDI, ¿no? Como lo filtra el Mega anoche, donde en ese grupo de WhatsApp finalmente se le piden explicaciones dentro de todo, ¿no? Al presidente Piñera por varias cosas. Hay un divorcio completo del presidente con sus propias huestes. Bueno, lo decía la CEP, tiene un 6% de apoyo, ¿no? Mire, está peleado con los alcaldes de su sector. Ahora está peleado por los parlamentarios de su sector porque dijo que el arriendo del espacio Riesgo costaba menos que un parlamentario al mes, ¿no? O sea, salvo la CADEM, nadie más le tira flores, ¿no?, al presidente en este momento. Bueno, Maléfica está con él. Es curioso porque Maléfica trabaja para él. De hecho, esta mañana operó políticamente con él. Maléfica y todo el mundo político sabía que los parlamentarios gestionamos una ley justamente para impedir que se produjeran aglomeraciones. Todo el mundo sabía que se iban a diferir lo que después anunció Piñera como que fuera un gran anuncio, ¿ya? Entonces operaron juntos. Entonces tengamos en cuenta que una persona de la UDI, importante personera, atacada hace 20 años atrás en otro escándalo comunicacional por el propio Piñera, enfrentada a Piñera, hoy día sin embargo está con él. ¿Y quién podrá defender a Piñera? Yo creo que aquí el único que puede defenderlo es quien se ha convertido en el presidente de facto, Mañalich. Yo creo que comete un error Piñera al sacarlo de cuadro. Cometen un error todos los demás que toman palco en relación a esta disputa electoral que se está dando y la frivolizan. Y comete un error sobre todo la oposición, que no ha caído en cuenta que estamos ya en plena campaña presidencial y que ni siquiera tienen candidato. Ya, vámonos entonces con la oposición. Cuéntenos qué ha pasado, porque ustedes han seguido yendo al Congreso, ¿no? Además, ya este voto que pueden hacer a distancia. Sí, además yo me sigo poniendo ese voto y espero que se produzca la presencia de los parlamentarios, no de los funcionarios, pero no hay ninguna justificación para que los parlamentarios no vayamos a cumplir nuestro deber, al cual están obligados miles y millones de chilenos. Entonces no veo por qué en esto también deberíamos tener un privilegio, como en tantas otras cosas a las que me opongo, ¿ya?
me decías tú que cómo veo a la oposición, la veo Claro, ¿qué están desconectadísima. haciendo, no? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo lo ve usted desde adentro? O sea, la oposición está haciendo básicamente salvar a Piñera, que es lo que hace la oposición con el acuerdo de paz. Si no hubiera ¿Ya? existido ese acuerdo de paz, Freddy, habríamos llegado a esta crisis sanitaria sin Piñera en el gobierno, muy probablemente. Se habría producido la acusación constitucional en la Cámara y probablemente estaría en manos del Senado a las alturas de enero, febrero. El gobierno de Chile se estaría llamando una elección en 90 días, o sea, probablemente a fines de abril. Sin embargo, este salvataje al que concurrió la clase política con gran entusiasmo significó que Piñera va a continuar el periodo. Y frente a esto, la oposición, que hace básicamente chambonadas, una de ellas, por ejemplo, regalarle a estos alcaldes que están efectivamente en campaña, de gratis, 6 meses más de ejercicio, de la nada. ¿Ah? Ya. Con este alargamiento del plebiscito que pasó de moda por completo, no sé si te das cuenta, o sea, ¿a quién en este minuto le interesa el plebiscito? Y se logra, ¿cierto?, hacer este aplazamiento para salvar este plebiscito que era el centro del acuerdo de paz, pero además de eso, la clase política le da 6 meses más de plazo a los mismos alcaldes que están, que son mayoritariamente de derecha, ¿ya?, que tienen todo tipo de recursos. Entonces la oposición les regala 6 meses más para que hagan campaña y para que en los casos que hemos estado revisando hagan incluso campaña presidencial. Pero usted, Pamela, no hubiese hecho la candidata a la presidencia ella directamente, ¿ya?, en el próximo periodo. ¿Usted cree que Katy Barriga podría ser una buena candidata para la presidencia del oficialismo? Yo creo que ella está jugando en este momento para su suegro, ¿ya? Básicamente, y que lo está haciendo con gran brillantez. Pero no descarto que ella pudiera ser en la próxima elección o en 2 periodos más candidata, una estupenda candidata a la derecha. Pamela, ¿usted era de la idea de no cambiar el plebiscito, de hacerlo en abril? No, yo voté para aprobar que el plebiscito se aplace para octubre por razones estrictamente sanitarias, o sea, era imposible, impensable que pudiera hacerse en abril. Pero voté en contra de que se aplace, entre medio, así pasándolo como por debajo, se aplace la elección de gobernadores, de alcaldes y de concejales para abril del próximo año. No hay razón alguna para que eso haya sido así. Y solamente 4 heroicos diputados nos opusimos a esta cuchufleta que pasó toda la clase política. Oye, ¿cómo está el abuelo para esa elección? Pablo Maltés va para gobernador, ¿verdad? ¿Sigue ahí en la lucha? Sí, el abuelo va como candidato. ¿Ya? Yo creo que es importante posicionar a los candidatos de la oposición. Creo que un problema grave de la oposición es el que te señalo. La oposición no ha sido capaz de levantar candidatos unitarios. Yo creo que sería muy necesario tener un candidato presidencial, candidato o candidata presidencial unitario que exprese la unidad de toda la oposición. Se ve disgregada la oposición, se ve desorientada. Pablo Maltés es un candidato de la oposición a la gobernación por la región metropolitana. Y yo espero que se le dé visibilidad a todos nuestros candidatos. Ya la derecha tiene instaladísimo a sus candidatos, insisto, está instalando a sus candidatos presidenciales cada vez con más claridad. Tampoco descartaría que Mañalich sea un candidato del piñerismo a la presidencia en el próximo periodo. Y me parece que hace falta que la oposición haga lo mismo. Entonces, en lo que respecta al abuelo, señora, señor, usted que está en su casa, galán maduro, abuela sexy, el abuelo va de candidato a gobernador por la región metropolitana. Oiga, Pamela, ¿cómo se van a poner de acuerdo en la oposición, cree usted, para esa elección de gobernadores? Porque si van divididos, van a tener muchas menos opciones que si va toda la derecha con un candidato, ¿no? ¿Va a haber alguna primaria o ni siquiera se ha hablado el tema?
es un tema medular el que plantea Freddy. Ujú. Yo creo que ese es el problema central de la oposición en el que debería concentrarse la oposición hoy día. Me parece que debió ser la preocupación desde el comienzo del estallido social, cómo las organizaciones populares, cómo las organizaciones progresistas, las organizaciones ciudadanas, se expresan en la próxima elección de gobernadores, alcaldes y concejales, porque ese, Freddy, es el poder Claro. probablemente más importante, que es el poder territorial, que es donde debería avanzar la oposición unida. Y lo horrible es que hasta ahora no hay una expresión unitaria a la que yo aprovecho, si tú me permites, Por esta supuesto, pantalla. sus pantallas. Me permito llamar a que realmente y con seriedad la oposición entienda que tenemos una responsabilidad, que tenemos que generar candidatos unitarios, ojalá líderes territoriales, y que para eso no hay que seguir esperando. Ya nos hemos demorado demasiado en producir una unidad de la oposición que se nos pide a gritos. Ya. Y yo creo que a pesar de que hay bastante atraso, todavía es tiempo de generarlo. Pamela, un abrazo grande a la distancia. Gracias por la conversación. Y saluda a Pablo, que esté muy bien. Al abuelo gobernador. Al abuelo gobernador. Chao. Muchas gracias, Freddy. Gracias. A ti, chao. Muy bien, conversaciones necesarias, esta vez con la periodista y también, por supuesto, nuestra diputada Pamela Giles del Partido Humanista. Gracias por la sintonía y nos encontramos mañana de nuevo a medianoche con estas entrevistas modo pandemia desde el escenario del poder. Chao.